Amén a su nombre. Amén. Escuchaba un comentario en la mañana de una hermana que decía, estamos en los últimos tiempos, definitivamente estamos en los últimos tiempos. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor, un referente para los últimos tiempos es el Apocalipsis. Y siempre cuando vemos el Apocalipsis ni queremos leerlo muchos. Dicen, no, es que me da miedo. Pero en realidad, lo que el Apocalipsis habla mucho de este tiempo. Lo que pasa es de que quizá nosotros a veces al leerlo pareciera que no entendemos lo que está diciendo. Le voy a dar un ejemplo. Algún día predicaré sobre esto, ¿no? Juan vio seres celestiales, él dice, que se paseaban en el cielo y que tenían muchos ojos y dos alas y que volaban. Y usted dice, ¿qué será eso? ¿Un monstruo? No, es un avión. Si usted analiza, muchos ojos, dos alas, andaba en el cielo, pues para nosotros es un avión. ¿Sí me estoy explicando? Para Juan nunca había visto un avión, para él era un monstruo que andaba en el cielo. Y ¿sí me estoy explicando? Entonces vivimos los últimos tiempos. La palabra del Señor hablando sobre el hombre en los últimos tiempos, amadores de sí mismo, vanagloriosos, pendencieros, piensan en sí mismo. Y hoy vivimos este tiempo. Jesús viene pronto por su iglesia. Y la iglesia, la pregunta es, ¿estás listo para recibir al Señor? ¿Estás preparado? Uy, Dios mío, yo pensé que todos iban a poner de pie. Amén, amén, ya estamos listos. ¿Sabe cómo termina el Apocalipsis? El Apocalipsis termina Juan diciendo, ven Señor Jesús. Sí, ven Señor Jesús. Amén. Y así termina él diciendo, así sea, ven ya. Él anhelaba ya que Jesús viniera. La pregunta es, ¿la iglesia anhela que Jesús venga? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados para el retorno de nuestro Dios? ¿Estamos listos para recibirle en las nubes? ¿Estamos listos? ¿Sí está listo? Algo que debemos de aprender es esa parte importante de recibir y de esperar la presencia de nuestro Dios, que Él viene pronto por su iglesia. Amén. Yo quiero pasar en esta hora a la palabra del Señor. La semana pasada estuve hablando sobre una parte importante que es el alma. Porque la palabra de Dios nos enseña que Satanás es el enemigo de nuestra alma. Entonces es importante cuidar nuestra alma. ¿Qué es nuestra alma? Para comenzar, le digo que el ser humano es integral y se compone de tres cosas o de tres posiciones que hay en nuestra vida, que es el espíritu, el que se conecta con Dios, el soplo de vida, el que Dios nos dio para conectarnos con Él. Todos tenemos un espíritu y ese espíritu anhela siempre conectarse con su Creador. Pero después está el alma. El alma son nuestras emociones. El alma es usted. Cuando la palabra del Señor nos habla de que Satanás es el enemigo de nuestra alma y quiere nuestra alma, Él quiere sus emociones. Él quiere la esencia de usted, que son sus emociones. Por eso es que hoy vivimos el tiempo en que le decía que vivimos los últimos tiempos. La gente se emociona con el fútbol, grita, ay, hasta brinca, se desvive por el fútbol, pero no se desvive por Dios. ¿Sí me está siguiendo? La gente se desvive por el trabajo, y no estoy diciendo que no trabajo, porque siempre que menciono esto, los hombres dicen, ya ves mi amor, no hay que ir a trabajar, hay que quedarnos en... El trabajo se desvive, se levanta temprano, llega temprano al trabajo, no falta aunque esté enfermo, no, tiene que estar en el trabajo.
pero para las cosas de Dios dice, hoy no hoy falto, hoy no es. Estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Me está siguiendo? Entonces, usted es sus emociones. Por eso Satanás quiere ganar sus emociones. Cuando usted está triste, dése cuenta que afecta a su espíritu y afecta a su cuerpo. Cuando usted esté enojado, afecta a su espíritu y afecta a su cuerpo. Entonces, yo quiero continuar hablando sobre esta parte importante que es sanando nuestra alma, sanando nuestro interior. ¿Por qué? Porque si sana nuestro interior, estaremos preparados. La palabra del Señor, recuerde, la semana pasada veíamos que la palabra de Dios nos dice que cuando Él venga, nos encuentre bien en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, santificados. Entonces, yo quiero invitarle para que vaya al libro de Mateo capítulo 11, y mientras usted va al libro de Mateo capítulo 11, quiero dar gracias a Dios porque hoy veo a mi hermano Teodoro, que está en la puerta el día de hoy. Gloria al Señor Jesucristo. Y usted dice, ¿quién es el hermano Teodoro? Bueno, el hermano Teodoro tuvo un accidente bastante fuerte, quemaduras fuertes en su cuerpo. Yo no había visto fotos, solamente supe de, estuvimos orando por él, pero hace un rato me enseñaba las fotos y dije, wow, gracias, porque Dios sigue siendo fiel y bueno. Amén. Aleluya. Le doy gracias a Dios por mi hermano Juan Luis. Cuando lo vi que su esposa decía, se está muriendo mi esposo, yo lo llevaba al médico y se estaba muriendo su esposo, se puso morado, y ver lo que Dios ha hecho, digo, Dios sigue siendo bueno. Aleluya. Y Él está aquí también. Ver a mi hermano Alberto en la mañana cuando llegó bien temprano junto con su familia para hacer el talento, y en esta semana me mandaba fotos y hablaba diciendo, pastor, ayúdeme, ahorita estamos pasando un momento difícil. Me manda fotos su auto volteado junto con el otro que chocó de muerte, pero Dios sigue siendo fiel. Él es bueno, amén. Y podría decirle cada vida de ustedes, porque cada uno de nosotros somos un milagro del Señor. Tantas veces buscamos un milagro, solamente veas el espejo y diga, soy un milagro, porque Dios tuvo misericordia de mí y aquí estamos de pie. Amén. Dele fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11, verso 28, y le damos la bienvenida también a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Que Dios bendiga sus vidas. Mateo capítulo 11, verso 28, dice la palabra del Señor, venid a mí, dice Jesús, venid a mí todos, diga todos. ¿De qué todos está hablando? Todos los que estáis trabajados y cargados. Habrá alguien que viene bien trabajado, y cuando dice trabajado no está hablando del trabajo de ir todos los días al trabajo, sino está hablando de su vida está tan trabajada, tan cargada de problemas, de situaciones, que a veces no sabe ni qué pensar o qué decir. Hace un momento, y perdón el hermano Alberto, después de lo que pasó en esta semana, me imagino tantas cosas que veía, le preguntaba cómo se siente adolorido, y le dice, ahorita estoy sintiendo ya los dolores del cuerpo. Sí, porque el cuerpo se contrae cuando hay un accidente, pero después de que pasa eso empiezan los dolores. Y lo veía hace un momento, iba a decir algo y dice, estaba pensándolo tanto. ¿Por qué? Porque nos cargamos. Hay momentos en su vida que usted quiere decir algo, pensar algo, y está pensando en tantas cosas que no se concentra en lo que tiene que decir, porque está trabajado y cargado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿qué dice el Señor? Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero mire lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Es que a veces pensamos que un yugo simplemente es algo que, yo tengo que, es que tengo. En realidad, alguien me preguntó en una ocasión y me dijo, ¿la vida cristiana es difícil?
Y cuando yo pregunto, ¿la vida cristiana es difícil? Muchos dicen, sí, es difícil. Es difícil para aquel que no está en el camino del Señor, que no quiere seguir los designios del Señor. Pero es fácil para aquel que busca el camino del Señor. Cuando Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros, o sea, sé ejemplo, ve mi vida y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando vienen problemas, situaciones difíciles, hay que ser como Jesús. Y hallaréis, que dice, descanso. ¿Para qué? ¿Para qué? Para su alma, sus emociones. Usted necesita descanso. Mientras usted en sus emociones no esté descansando y reposando en el Señor, va a vivir fatigado, cansado, enfermo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiero invitarle ahí donde está, cierre sus ojos. Hagamos una breve oración pero concisa. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pido que hables a mi vida a través de esta palabra. Gracias, Padre. Amén. Uno de los mayores problemas de la humanidad es la enfermedad del alma, que se ha convertido en un cáncer que solo puede ser extirpado por el Espíritu de Dios morando en nuestra vida. ¿Cuántas personas viven cargadas con situaciones emocionales que traen opresión sobre sus vidas, sobre sus familias, incluyendo aquellos en que el nivel de estrés los lleva a sentir desprecio por su propia vida? Gente que dice, ¿para qué estoy viviendo? Ni debería de estar viviendo. Una simple depresión que puede comenzar afectando el estado de ánimo de una persona. La productividad de una persona no es la misma. Puede convertirse en algo catastrófico que aún lo puede llevar a la pensando única salida, el suicidio. Científicamente se ha comprobado que las absorciones de emociones destructivas tienen efectos tóxicos sobre el organismo humano, va afectando a nuestra vida, va carcomiendo nuestra vida cuando nosotros no tratamos correctamente nuestras emociones. Y todas esas emociones, cuando salen de control, son absorbidas y no tratadas propiamente, van a provocar enfermedades en nuestra vida. Está comprobado. Hoy, más que nunca, la gente se está enfermando. ¿Sabe por qué? Porque no ha sabido controlar o tratar sus emociones. Hoy vamos a ver algunos casos en la palabra del Señor. Siempre cuando nosotros hablamos sobre esto, es triste decirlo, pero cuando alguien ha sido herido por las acciones, por las palabras de una persona, actúa emocionalmente y esas heridas empiezan a tener un sentimiento de venganza, de odio, de rencor. Eso es lo que pasa. Yo quiero decirle algo. Las emociones son un regalo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a través de las emociones Dios nos va a mostrar y usted va a ver cómo está su corazón. De acuerdo a sus emociones. ¿Cómo está su corazón? Si nosotros no sanamos nuestras emociones, estas se van a convertir en enfermedades. ¿Se da cuenta que hay mucha gente que empieza a decir, pues siempre he estado sano, pero ahora ya me duele aquí y empiezo acá y que acá? Y normalmente, ahorita va a ver, normalmente tiene que ver con el tipo de emociones que no han sido sanadas. ¿Se da cuenta que también hoy la gente está viviendo menos tiempo? ¿Por qué? Porque vive estresada. ¿Es normal que nos enojemos? Sí. Porque la Biblia dice en Efesios 4, 26 y 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El pecado
No es que tú te enojes, porque todos nos enojamos, Jesús se enojó. El pecado está en que dejemos que esas emociones gobiernen nuestro corazón, nuestra alma, porque entonces esa emoción se convierte en odio. Y entonces la gente o las personas estarán enojadas. Hebreos capítulo 12, verso 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Entiende qué es gracia? El favor de Dios, que Dios te bendiga. ¿Por qué motivo? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Se empieza ahí una raíz de amargura, de odio, de ira, de contienda, que empiezas a desear que le vaya mal a la persona, a desear vengarte. ¿Y eso qué provoca? Dice la palabra del Señor, que no alcances la gracia de Dios, la bendición de Dios. Otra emoción es la tristeza, la cual también es normal. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. O sea que habrá momentos de tristeza, sí, es normal. Pero si dejamos que la tristeza gobierne nuestra vida, la tristeza se convierte en depresión. ¿Está siguiendo? Gente que está deprimida y está en la iglesia. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. El dolor es otra emoción que si nos domina nos convertirá en personas amargadas. Gente que está en la iglesia pero es amargada. Y es muy triste decirlo, pero hay gente que es más conocida por sus emociones que por su nombre. Hello. Nadie sabe cómo se llama, pero sí saben: ahí viene el enojón, ahí viene la chismosa, ahí viene la malgeniuda, porque le conocen más por sus emociones. Por eso es que muchas cosas son el producto de emociones dañadas. Gente vive el día de hoy y es el producto de las emociones que fueron dañadas en el pasado y ahora son replicadas en el presente y por consiguiente también en su futuro. Quiero darle algunos ejemplos bíblicos para que entendamos esto. Noemí, ¿usted ha escuchado de Noemí? Hoy la voy a mencionar: la amargada. A lo mejor podría ser así. Y para que no se sienta usted, voy a poner a mi esposa, por ejemplo, y a mí, para que no diga: ay, ya me dijo de mí. Ejemplo, que fuera Mela, la amargada. No estoy diciendo que sea amargada, sino estoy dándole ejemplo. ¿Ok? Noemí. La Biblia dice que ella salió de Belén, casa de pan, junto con su esposo, sus 2 hijos, a la tierra de Moab. Pero ¿qué pasa en la tierra de Moab? Mientras ella vive en la tierra de Moab, la Biblia dice que muere su esposo, se queda viuda. Y no solamente eso, mueren sus hijos. Se queda con 2 nueras. Y ella toma una decisión y es regresar a Belén. Cuando ella regresa a Belén, sus emociones estaban destruidas y no habían sido sanadas. Porque dice Ruth capítulo 1 verso 20 respecto a esto que le estoy hablando. Y yo quiero que piense esto. Hay muchas veces que nosotros vemos a las personas y decimos: es una amargada, ¿verdad? Ay, es una malgeniuda. No, aguas con ese hermanito. Uy, no, hombre, nada más empieza a hablar. Pero la pregunta es: ¿qué habrá detrás de todo eso? Porque simplemente vemos el reflejo de todas las emociones que pasaron en su pasado. La Biblia dice en Ruth capítulo 1, versos 20 y 21, ella le respondía: no me llamen Noemí, sino llamadme Mara. Ahora, antes de continuar, Noemí significa dulce, placentera. Pero ella dice: ya no me llamen dulce ni placentera. Y la pregunta es: ¿en qué momento pasó eso
que esa niña tan dulce, esa niña tan amorosa, ese niño tan precioso y tan lindo, de repente se convirtió en un ogro. Porque la pregunta es, ¿será que ese ogro que tiene a su lado como esposo era así? Cuando nació, pregúntele a su mami. A lo mejor dice, no, era un lindo, no, era un dulce. Algo pasó. Algo sucedió. La Biblia dice, y ella le respondió, no me llamen Noemí, que es dulce o placentera, sino llamadme Mara. Mara significa amargada. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, o dulce o placentera, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Es entendible el dolor de Noemí. Entendámoslo un poquito. Noemí lo perdió todo. Perdió a su esposo, perdió a sus hijos, perdió su casa. ¿Está siguiendo? Leemos la Biblia, pero a veces, si usted perdiera a su hijo, a sus hijos, perdiera a su esposo, dice, bueno, ese sí está bien. Hay algunas que escuchan, amén, amén. Pero piense, es que no es lo mismo en este tiempo que en aquel tiempo. Una mujer que se quedaba viuda, muerte segura. Si no la tomaba un familiar como esposa, ella ya no podía casarse, se moría. No podían trabajar. ¿Está siguiendo? Era difícil. Así que ella lo perdió todo. Perdió al esposo, pierde a los hijos y se queda con dos cargas, las nueras. Perdió la casa. ¿Por qué perdió la casa? ¿Por qué digo que perdió la casa? Porque regresa a Belén, dejó todo atrás. Y al llegar a Belén llevaba sus emociones destruidas. El problema de Noemí es que no supo manejar el dolor de la pérdida. Y escuche bien, si usted no sana las heridas de pérdidas de un familiar, de un ser querido, si usted no sana eso, se va a convertir en una persona amargada. Si usted pone atención en la lectura, bien interesante, esta lectura que acabamos de leer, la Biblia nos dice que Noemí le echa la culpa a Dios. Y eso es lo que normalmente sucede. Mire lo que dice el verso 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Dios la volvió con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. En realidad, Dios no le dijo que se fuera de Belén. ¿Sí me está siguiendo? Muchas decisiones que tomamos van a traer problemas a nuestra vida y aún pérdidas, pero hay que aprender a sanar las heridas de las pérdidas. Cuando vemos, ella le echa la culpa a Dios, y así sucede con muchos en este tiempo. Cuando hay pérdidas de un ser querido, de un empleo, de un matrimonio, volteamos al cielo y decimos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué se lo llevó? Hasta decimos eso, ¿no? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Así dice esa canción, ¿no? Dese cuenta, le echa la culpa a Dios. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Ruth, capítulo 1, verso 13. ¿Habíais vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes, dice Noemí a sus nueras? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí estaba amargada, y cuando una persona está amargada, ¿sabe qué es lo que hace? Le echa la culpa a Dios. Yo no voy al culto porque son unos hipócritas, le está echando la culpa a Dios. Está amargado o amargada.
Ahora ya se da cuenta. Pero eso quiere decir que atrás pasó algo. Vamos a ver un poquito de eso. Según la Biblia, una persona amargada tiene una actitud negativa y de queja permanente, se la pasa quejando todo el tiempo. Una persona amargada siempre está diciendo, no, es que esto, no se puede, está amargado. El capítulo 7 de Job, versículo 11, mire, una persona amargada, ¿cómo actúa? ¿Qué dice? Dice Job 7:11, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Qué es el alma? Las emociones. ¿Qué está diciendo Job? Que cuando una persona está amargada, saca eso con las emociones, con la actitud. La gente está amargada, se empieza a quejar, de todo se queja porque sus emociones no han sido sanadas. Una persona amargada no sabe amar, pero tampoco sabe recibir amor. Le quieren amar y no, es que nadie me quiere, todos me odian, soy un gusano. Así es una persona amargada. La amargura nos puede llevar aún al suicidio. Job capítulo 3 verso 20 dice, ¿por qué se da luz al trabajado? Es una queja. Job, en el momento difícil de su vida, cuando estaba enfermo, tirado, sin familia, todos se olvidaron de él y solamente tenía algo, a la esposa. Ay, es cierto, y la esposa ahí dándole y dándole y dándole y dándole. Y la Biblia dice, Job 3:20, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? O sea, Job lo que está diciendo, mejor debería de haberme muerto. Una persona amargada siempre va a estar pensando en el suicidio. Y la amargura puede llevarnos a eso. Es una confesión aquí de una persona que está amargada. ¿Conoce a alguien así? Dice, cada vez que me veo en el espejo. El segundo personaje, Génesis capítulo 4, verso 4. ¿De quién vamos a hablar? De Caín. ¿Cuál es su emoción de Caín o qué vemos en Caín? Le vamos a poner Caín el envidioso, porque es una emoción. Génesis 4, versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Estaban ofreciéndole al Señor una ofrenda, le estaban dando una ofrenda, los hermanos Caín y Abel. Y la Biblia dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. O sea, Dios no vio con agrado esa ofrenda. Y dice la palabra del Señor, y se ensañó. ¿Qué se ensañó? Se enojó. Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Cuando una persona esté enojada, cae su semblante. ¿Entiende la parte de caer su semblante? Se le hacen los cachetes para abajo. ¿Ha visto? Yo no sé, le digo a los niños, le voy a poner una cara de triste y se le levanta el semblante, cara de triste. Cara de enojado, ¿qué es lo que hace? Le baja el semblante, le baja todo. Una persona, la Biblia dice que Caín estaba enojado y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás enojado, Caín? Si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea,
si quitas esa actitud no va a pasar nada. Pero después dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Caín el envidioso o el celoso. Los celos hacen que nosotros nos enojemos y nos veamos decaídos. Esa es una emoción, el celo, el enojo, la envidia, son emociones. Los celos de Caín lo llevaron a matar a su propio hermano. Los celos hacen que nosotros matemos a personas, y no solo estoy hablando físicamente, que tú estás celoso y vas y matas a una persona, sino una persona celosa siempre va a hablar mal de los demás. ¿Conoce a alguien así? Un celoso habla mal de los demás. Un celoso busca que el otro quede mal. Un celoso no le gusta que el otro tenga éxito, que le vaya bien, y va a empezar a tratar de que le vaya mal. Proverbios 27:4 en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice: el enojo es cruel. Diga, el enojo es cruel. Y la ira es como una inundación. La ira. Pero los celos son aún más peligrosos. ¡Wow! Cuidado con los celos, porque son más peligrosos, de acuerdo a la palabra del Señor, que una persona que esté enojada o iracunda. Cuidado con un celoso, un envidioso. Alguien que no puede ver que alguien tenga éxito o que le vaya bien, porque va a tratar de impregnar algo para que le vaya mal o para que lo vean mal. La Biblia, por ejemplo, nos habla de la parábola de los talentos. La parábola de los talentos trata de un hombre que le da a uno de sus siervos 5 talentos, al otro le da 2 y a uno le da 1. Pero piensen esto: en este tiempo los talentos provocan celos. Hay cristianos en este tiempo que tienen celos porque otros tienen talento. Porque hay una persona que tiene talento para cantar y el otro está celoso. Si yo canto también. Celos. Que porque alguien predica y tiene celos porque predica bien. Que porque alguien lo usan en la iglesia y tiene celos. Y trata de la manera de que quede mal la otra persona. Piensen eso. Por eso, no te pongas celoso si solo tienes un talento. La parábola de los talentos no se trata de ver que uno tenga más o otro tenga menos, sino la palabra de los talentos se trata de que si tú tienes un talento, ponte a trabajar con ese talento y ese talento te dará bendición. ¿Sí me está siguiendo? Algo que debemos entender, que en los celos el problema no es la otra persona, sino el problema es lo que hay en mi interior. Ese es el problema. Son emociones que no fueron sanadas. Algo pasó en la vida de Caín para que él estuviera celoso. Algo pasó. Y es que muchas veces los padres, la Biblia no nos registra eso, pero muchas veces los padres le damos más atención a ciertos hijos y eso va provocando celos en los demás. ¿Sí me está siguiendo? Y llega el momento en que hasta llegan a odiar, a tener celos del otro. ¿Por qué? Porque no fue sanada esa parte. Santiago capítulo 3 verso 16 dice: pues ¿de dónde hay envidias y ambiciones egoístas?
Perdón, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Donde hay celos, donde hay ambición, donde hay egoísmo, va a haber maldad, va a haber... Mire, la gente puede pensar en hacer un mal a alguien, destruir un hogar, una familia, un matrimonio, por celos, por ver que el otro le va bien. Caín pensó que matando a Abel se acabarían los problemas, y la pregunta es, ¿se acabaron los problemas de Caín? No, vinieron más problemas. Eso sucedió también con Saúl. Saúl pensaba que matando a David acabaría todo, pero en realidad Saúl él se estaba haciendo daño. Los celos vienen por una baja autoestima. Una persona que no se ama a sí mismo es una persona que no tiene buena estima. Está mal su estima. Mateo capítulo 22, verso 39. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hay un segundo mandamiento después de que habla del primer mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Después dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Diga conmigo, importante. Es de igual manera importante. Y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Entiende eso? Cuando una persona odia, tiene celos por otra, es porque no se ama a sí mismo. ¿Entendió? Uy, estamos en un grave problema. Porque entonces nos damos cuenta que hay muchos que asistiendo a la iglesia nos podremos dar cuenta que no se aman a sí mismos. Otro problema de por qué hay celos es porque hay temores. El temor a quedarnos solo, el temor a que la esposa se vaya, que el esposo se vaya. En 1 Samuel capítulo 18, verso 14 y 15, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, que aquí lo están poniendo también. Dice la palabra del Señor, David siguió teniendo éxito, diga éxito. David tenía éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. ¿Por qué tenía éxito David? Porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo. ¿Por qué? ¿Por qué Saúl tenía miedo? Porque decía, si Dios está con él, bueno, le va a ir mucho mejor y después me va a quitar el trono. Tenía miedo Saúl, perdón. 1 Samuel capítulo 18, verso 28 y 29 dice, cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David y cuando su hija Mical su hija Mical lo amaba, le tuvo aún más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. Otro problema de los celos es que hay temor. ¿Por qué una persona es celosa? Porque tiene temor. No, se me va a ir, me va a engañar, me va a hacer daño. Es una persona que no tiene una buena estima. ¿Sí me está siguiendo? ¿Conoce a alguien así? Ya sacó su espejito. Ay. El tercer personaje que vamos a hablar, emociones. Recuerde que estamos hablando de emociones. Nabal. Y le voy a poner Nabal el necio. 1 Samuel 25, verso 2. Había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y era el tiempo de la esquila. Este hombre se llamaba Nabal, y su esposa Abigail era una mujer sensata, hermosa. Pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino con todos sus asuntos. Pregunta, ¿conoce a alguien así? El niño dijo, sí, mi papá. No es cierto. 1 Samuel capítulo 24, verso 14. Entre tanto,
Uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail: David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él le respondió con insultos. ¿Por qué? Porque era un grosero. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. ¿Conoce a alguien así? El papá agarró al niño. ¿Conoce a alguien con mal genio que ni siquiera puede hablarle, porque cuando le empieza a hablar luego se enoja? O no le puede dar un consejo: mira, mi amor, bájale al acelerador. ¡Ay! Pues no quieres que llegue rápido. Así era Nabal, tan necio que su esposa Abigail siempre tenía que andar detrás de él para arreglar los errores que él cometía. Y ahí no, y va en el carro, pasa, y a ver, tú por qué te me y sale ahí, órale, arráncate. Y ahí sale la mujer, la sensata: tranquilo, mi amor, no, que pues que se baje. Y cuando sale el grandulón allá: bueno, está bien. Abigail siempre resolviendo los problemas. ¿Por qué? Ahora, aquí estoy hablando de un hombre, pero también hay mujeres. Cuidadito, no le puede decir tantito algo, porque luego se enciende. 1 Samuel 25, 23, 25 dice: cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo, cayó a sus pies y le dijo: toda la culpa es mía en este asunto. La mujer ahí arreglando, diciendo: perdóneme, es que yo lo distraje a mi esposo, perdone, chocamos, pero le vamos a hablar al seguro. ¿Qué seguro? Ni tengo seguro. Mi amor, yo sé que tú no te gusta gastar, pero yo lo compré. Arreglándole los problemas. Ella dice: toda la culpa es mía en este asunto, mi señor, por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso, es un necio, como significa su nombre. ¿Sabe por qué? Porque Nabal significa necio. Ahora, si nosotros queremos ser libres del mal genio, tenemos que ir a la raíz. ¿Por qué nos volvimos así? Primero, lo que vemos en este hombre es que su nombre decía eso. Sería interesante saber qué significa nuestro nombre. Jorge lo puse a estudiar: hombre varonil, guapo. Vaya y búsquelo. Segurito va a llegarlo luego a ver si es cierto. Pero Nabal significaba eso, lo que él era: un hombre necio. Ahora, hablando de nuestra vida, quizá alguien nos etiquetó desde niños. El papá decía: es que este niño es un niño necio. Ya se le quedó y se volvió necio. Ay, es que este niño es un niño burro. Y le crecieron las orejas. ¿Está siguiendo? Otra de las causas de nuestro carácter puede ser el ejemplo que recibimos en casa. Quizá el ejemplo que veíamos de nuestros padres es que siempre estaban peleando, siempre estaban gritando, siempre estaban diciendo: y a mí este vecino me las va a pagar porque me las paga. Y eso se convirtió como una parte del niño, va creciendo. Otro puede ser alguna herida emocional que no fue sanada. Y por eso la gente se vuelve geniuda. Hay gente que es mal geniuda porque a través del genio también encubre sus emociones que fueron dañadas. ¿De verdad? Hay gente que usted la ve y dice: no, ese
ese pastorcito Jorge se le ve, no, la cara que, no, cuidado. Hasta se dejó crecer la barba para verse más malo. Dije que me iba a poner yo para no decir su nombre. Pero muchas veces es para esconder esas emociones que fueron dañadas. Hay gente que se muestra como muy duro, mujeres que se muestran muy duras y fuertes, pero en realidad en su interior están dañadas, han sido dañadas. Otro ejemplo y el último ejemplo que voy a tratar es Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Es Jezabel. Jezabel, y le voy a poner la manipuladora. Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo una queja en contra. ¿Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino? Ella les enseña a cometer pecados sexuales y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Mire, hoy vivimos el tiempo de más manipulación. Hay manipulación en diversos ámbitos. En la familia se manipula, Los padres manipulan a los hijos, a veces los hijos manipulan a los padres. En la escuela hay manipulación, en la religión, en la política, en la economía hay manipulación. La manipulación puede ser tipo mental o ideológica. Y la manipulación trata de influir en el pensamiento o decisiones de una persona. La Biblia no nos habla de la niñez de Jezabel, no nos dice nada. Pero sería interesante saber un poquito de qué extracto familiar viene Jezabel. ¿Por qué Jezabel se hizo una mujer manipuladora? Quisiera pensar un poquito y conocer un poco de la palabra del Señor, de lo que habla de la niñez de Jezabel. No habla nada, pero sí nos dice que ella tenía un padre y su padre se llamaba Etbal, que significa dedicado a Baal. Ahí ya comienza algo interesante. Baal era el dios de los filisteos y de muchos en aquel tiempo, pero Baal significa el dios de las moscas, o sea, Satanás a final de cuentas. También la Biblia nos dice de Baal, del padre de Jezabel, que fue muy malo y él mató a sus hermanos con el fin de obtener el trono de Fenicia, de ser el rey. Entonces nos empezamos a dar cuenta de qué extracto familiar venía Jezabel. El matrimonio de Jezabel también con el rey Acab, el rey de Israel, fue un matrimonio acordado por los padres para hacer una alianza por conveniencias políticas. Así que entonces podemos ver que Jezabel creció con sus emociones dañadas. Su vida fue dañada. A veces no nos damos cuenta. Padres, cuidemos lo que hacemos frente a nuestros hijos, lo que hablamos frente a nuestros hijos, cómo tratamos a ciertos hijos o a otros hijos. Cuidemos todas estas áreas porque podemos dañar a otros de nuestros hijos. Así que vemos que Jezabel creció muy dañada emocionalmente. Y estas cosas dieron a Jezabel que fuera una mujer manipuladora. Una persona manipuladora como Jezabel usa sus encantos físicos. Esa es manipulación. La Biblia dice aún que cuando Jehú llegó para matar a Jezabel, ella no pensó que lo fuera a matar, o más bien sabía que lo andaba buscando, y la Biblia dice que ella se viste, se pinta y sale para recibirlo. Pero Jehú la mató. Pero ella con los encantos había manipulado a muchos. La Biblia dice que mató a muchos profetas en aquel tiempo a través de la manipulación. Usaba su poder, manipulaba con su poder, usaba su posición como esposa del rey de Israel para lograr lo que ella quería. Y es por eso que Jezabel logró que la nación de Israel adorara totalmente a Baal, toda la nación de Israel. Y hay personas así, manipuladoras. ¿Conoce a alguien así? Aún gente
que logra que su pareja no venga a la iglesia por manipulación. Ay, si vas, te dejo. Siempre he contado el testimonio de mi madre. Mi padre creo que quiso ser un hombre manipulador, porque recuerdo esa ocasión cuando se puso en la puerta y le dijo a mi madre: si te sales de esta casa, no vas a tener alimento porque yo soy el que te alimento. Pero si te vas con tus hermanitos, porque así le dijo, te olvidas de mí. Y recuerdo que mi madre tranquilamente le dijo: voy a alabar a mi Dios. Salió y ahí cambió la vida de nosotros, porque gracias a eso aún mi padre llegó al conocimiento de la palabra del Señor. Pero hay gente que manipula y que logra que personas aún no busquen a Dios por su manipulación. He conocido a muchos. Es por eso que Jezabel logró muchas cosas. Jezabel, por su manipulación, logró matar a los profetas de Dios. Y hoy también se mata a los profetas de Dios a través de manipulación. ¿Cuántos hombres de Dios han caído simplemente porque alguien empieza a manipular a la gente por la forma de hablar para destruir a esa persona? En una ocasión, Acab conoció a un hombre llamado Nabot, que tenía un terreno al lado del palacio de Acab. Y la Biblia dice que Acab va y le quiere comprar ese terreno a Nabot. Pero Nabot le dijo: no te lo voy a vender porque es una herencia de mis padres y esto no se vende. Acab regresó triste al palacio y Jezabel lo ve. Y mire lo que pasa. Primera de Reyes capítulo 21 verso 7. Una mujer manipuladora. Y cuando hablo mujer manipuladora, no me estoy refiriendo que solamente puede haber una mujer manipuladora. Hay hombres manipuladores. Primera de Reyes 21:7 dice: ¿qué te pasa?, le dice Jezabel a Acab. Le pregunta a su esposa Jezabel: ¿por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo. Dice Acab: incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso. Le contestó Acab: ¿acaso no eres tú el rey de Israel? Preguntó Jezabel: levántate y come algo, no te preocupes por eso, yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Lo que está diciendo Jezabel a Acab es: ¿para qué tienes el poder si no lo vas a usar? El problema es que hay mucha gente que tiene poder y lo usan para beneficiarse a sí mismo y para manipular a otros. Y eso no es correcto. No uses tu poder para manipular. Gente que tiene dinero y que manipula con el dinero. Eso es manipulación. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay emociones que no han sido sanadas en tu vida. Ella hace algo, va y habla con las autoridades de esa ciudad y los convence de que acusen a Nabot de haber maldecido a Dios y al rey. ¿Y saben qué hace la gente? Apedrean a Nabot y ella se queda con el terreno. Así hay mucha gente en este tiempo que usa el poder de la manipulación. Pero muchas es porque han sido dañados en sus emociones, quizá desde la infancia. Quizá tuvieron violencia, quizá abuso sexual, abandono. Hay gente que no ha sido sanada de sus emociones y simplemente su carácter es el resultado de lo que pasó en su pasado. Voy a terminar. Si usted se encuentra triste, deprimido, no deseoso de vivir, angustiado, quizá es porque pasó algo en su vida, en su pasado, sus emociones no han sido sanadas. Y sobre todo, escuche lo que le voy a decir: usted no ha perdonado. Porque el perdón es la medicina de todo mal. Alguien te pudo dañar, pero si tú perdonas, quitas todo lo que más pudiera venir a tu vida.
Hoy es tiempo de que perdonemos quizá a nuestros padres si nos hicieron daño, si no nos enseñaron correctamente. Quizá hasta nos manipularon, porque hay padres que nos manipularon y decían, ve y dile tú esto. La mamá decía, dile tú a tu papá esto porque él sí te hace caso, es manipulación. Y lo que estás haciendo que el día de mañana esa persona sea como Jezabel. ¿Sí me está siguiendo? Porque a veces pensamos que no hacemos nada de daño y estamos enseñando emociones que son tóxicas y que destruirán a nuestra familia. Póngase de pie. Proverbios 15, verso 13. ¿Hay solución? Definitivamente que sí hay solución. Proverbios capítulo 15, verso 13 dice, el corazón contento alegra el rostro. El corazón quebrantado destruye el espíritu. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hoy más que nunca hay que sanar nuestra vida. Hay que sanar nuestras emociones. Hay que vivir alegres. Disfrute la vida que el Señor le ha dado. Deje atrás su pasado. La palabra del Señor dice, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas se quedaron ya atrás. Déjelas atrás en su pasado. Ahora es usted una nueva criatura. Sane, sea alegre, viva feliz y dele gracias a Dios porque Él ha llegado a su vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Voy a terminar con esto. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Es un versículo muy conocido. Nos habla de ciertas listas que van a llegar, de ciertas listas que llegan a afectar nuestra salvación. Dice, cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidades, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Pero yo quiero hacer énfasis en las que tienen que ver con las emociones o sentimientos. Odio, celos, iras, envidias. Son emociones que si no son tratadas y sanadas, traerán un resultado negativo. Esas emociones no deben de ser parte del creyente. La Biblia dice que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y Jesús vino para sanar también nuestras emociones. Siempre pensamos, Jesús, sáname de este cáncer. Pero a lo mejor el cáncer se derivó de una emoción maltratada. Señor, sáname de este dolor de espalda que tengo, de esta arritmia, de esto que está pasando en mi cuerpo. Y quizá esa enfermedad se derivó de una emoción que no fue tratada correctamente. Alguien te hizo daño quizá cuando eras niño o niña. Alguien dañó tus emociones. O quizá cuando te casaste, ese hombre te decía, tú no vales para nada, no sirves, y fuiste dañada. Pero hoy te tengo una buena noticia. La palabra del Señor dice en el Salmo 147:3, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Si tu corazón está triste, quebrantado, aquí está el Rey de la Gloria que quiere traer sanidad a tu vida el día de hoy. Y termino con el versículo que leímos al principio, Mateo 11, 28 y 29. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjense enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. ¿Quiere encontrar descanso para su alma? ¿Quiere estar tranquilo?
quiere estar en paz. Hoy yo quiero hacer algo. En esta semana, crea lo que estuve orando y pidiéndole al Señor. Sé que estamos viviendo un tiempo en que se dice que no debemos de ser tocados, que no debemos de saludar y todo eso. Pero yo estuve orando al Señor, le decía: Señor, tengo que hacer llamado al altar. Y el Señor me decía: sí, hazlo, hazlo. Por eso yo quiero invitarle, si hay alguien que siente en su corazón ser sanado, decirle: Señor, quiero que me sanes. Quiero invitarle que venga aquí al frente. Vamos a hacer una oración el día de hoy y que se ponga aquí al frente, aquí póngase. Yo no conozco su vida, no sé qué pasó en su niñez, en su juventud, en su adolescencia, y pueden ponerse aquí. No lo sé, pero algo sí le puedo decir. Jesús lo escogió a usted y a mí. Él nos vio con amor. Él conoce lo que hay en nuestro interior y Él quiere sanarnos el día de hoy. Vengan a mí todos los que están cansados, cargados. Vengan a mí. Yo no les estoy haciendo la invitación. Jesús está diciendo: ¿crees? Si tú crees, yo lo voy a hacer.